Bien, hermanos, bienvenidos todos, la decena que estamos aquí teniendo cuidado de las transmisiones y de las proyecciones, de las conexiones. Los que están en sus casas, en sus hogares, está un buen número de hermanos de la iglesia, de hogares de la iglesia conectados. Estuve viendo ahorita la pantalla. Dios les bendiga a cada uno en sus hogares y cualquier familiar de ustedes que los acompañe, cualquier familiar nuestro que esté hoy frente a su pantalla, sea bendecida su vida, sea bendito su hogar, sea guardado por el poder del Señor hoy, en esta circunstancia y siempre. Siempre hemos hecho un programa como comunidad de Iglesias Berea que les haremos a conocer al final para poder estar en contacto en este tiempo, poder estar orando juntos, estudiando juntos la palabra de Dios y estando también al pendiente unos de otros para ayudarnos mutuamente como corresponde a una familia, que eso somos en Cristo, una familia espiritual. Así es que vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos que empezamos hace un mes y hoy vamos a ir al capítulo 3. Estamos estudiando la carta del apóstol San Pablo a los romanos y estamos viendo en esa carta a los romanos los fundamentos doctrinales y prácticos de la iglesia. Y hoy vamos a ver en el capítulo 3 del versículo 21 al versículo 29. Vemos en ese pasaje que el evangelio le da opciones para la eternidad a la humanidad. Hemos visto que el evangelio deja sin excusa al hombre. No hay excusa para hombre alguno delante de Dios. Pero a la vez Dios en su misericordia nos ha dejado el evangelio para darnos opciones para la vida presente y para la vida eterna. No hay excusa pues para quien peca. No hay excusa para quien quiere librarse de la carga del pecado tampoco. El Señor nos permite librarnos de esa carga porque Él nos ama profundamente. Romanos 3, 21 al 29. Les pido por favor que me sigan ahí en su lugar y vamos a ir leyendo. Leo yo y me siguen ustedes por favor en su lugar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. La discusión que Pablo estaba poniendo enfrente en esta carta era hablándole a un pueblo, a Israel, que se sabía el pueblo escogido por Dios, pero se creía único por ello. Y Pablo quiere dejar claro que no solamente un pueblo o una nación, sino la humanidad entera, llamada gentil, fuera de quien es judío, está al alcance de la gracia de Dios, al alcance del perdón del Señor, al alcance de la misericordia de Dios. Entonces, el evangelio da opciones a la humanidad para la paz en esta vida y la paz eterna con Dios en la vida eterna. No hay excusa pues para quien peca, decíamos al principio. Lo hemos visto en los pasajes anteriores de Romanos. Pero tampoco hay excusa para aquel que quiere recibir perdón, que quiere restaurar su paz con Dios. Dios pone el camino abierto para ello, porque Él no quiere que ninguno se pierda, que ningún hombre, ninguna mujer viva la vida eterna alejado de Él, ni tampoco viva esta vida terrenal, temporal, lejos de su misericordia y de su gracia.
Tenemos primero, pues, en el versículo 21, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, el Evangelio no es una nueva revelación. O sea, Dios no se la sacó de la manga, pues. Dios nunca trata de tomarnos por sorpresa. El Evangelio es el cumplimiento de sus revelaciones. Dios dejó claro desde el principio. En Génesis 3:15, justo cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, puestos en el huerto del Edén, vivían en comunión con Dios, y un día, obedeciendo a quien no debían de obedecer, escuchando a quien no debían de escuchar, siguiendo lo que no debían de seguir, que eso es en sí la raíz del pecado. Ir en pos de lo que no debemos ir en pos. Atender y seguir aquellas cosas que no debiéramos de, porque no le agradan a Dios. Pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Y en ese sentido no hay pecados grandes ni pecados pequeños. El pecado es pecado. Pecar, la palabra pecar quiere decir errar, fallar al blanco. Eso ha hecho el hombre al pecar. Dios ha establecido un plan hermoso para cada persona, para cada humano que va naciendo. Dios quiere lo mejor para él, como el buen padre quiere lo mejor para su hijo. Pero llega un momento en que crecemos y queremos seguir nuestros propios caminos, alejados de lo que Dios quiere que hagamos, y erramos, o sea, pecamos, nos desviamos de ese blanco. Y desde el primer momento, Dios manifestó su justicia. En Génesis 3, capítulo 15, vemos que Dios establece algo muy claro cuando Adán y Eva desobedecen a Dios comiendo el fruto que no deberían de comer, asusados por la serpiente, que es el diablo y Satanás, lo dice claramente la Biblia. Y Dios establece una sentencia. El Evangelio es el cumplimiento de una sentencia. Esa sentencia dice lo siguiente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando con la serpiente. Está hablando con Satanás. Pondré enemistad, le dice al diablo, entre ti y la mujer, entre tu simiente del diablo y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Cristo. Cristo aplasta bajo sus pies la cabeza de Satanás para bendición nuestra, para propiciación de perdón y de paz con Dios para nosotros. ¿Qué diferencia? Tú le herirás, dice, en el calcañar. O sea, el calcañar es detrás del tobillo. Sí, ciertamente Satanás quiso matar a Jesucristo. Y humanamente, físicamente, lo mató. Pero divinamente, poderosamente, resucitó. Su cuerpo resucitó. No hay victoria para el diablo frente a Dios. Por lo tanto, toda aquella persona que se acerca al Señor, nunca el mal obtendrá la victoria en su vida. Si acaso le lastimará un poco la maldad propia o la maldad de otros, pero Dios le levantará pisoteando la cabeza del diablo enfrente de cada uno de nosotros para nuestra bendición, para nuestra salvación y para nuestra paz. Es el cumplimiento de una sentencia el Evangelio. La cabeza de Satanás fue aplastada por Cristo. Y es el cumplimiento de una promesa el Evangelio. En Isaías dice, Isaías es un libro escrito entre 750 años más o menos antes de que Cristo naciera. El profeta Isaías escribió este libro que está en la Biblia y que dice en el capítulo 9, en el versículo 6, 750 antes del nacimiento de Cristo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aplastarle la cabeza es la sentencia. Darnos a su hijo, Dios fuerte, admirable, príncipe de paz, es la promesa cumplida. El Evangelio, pues,
no es una nueva revelación. El Evangelio es el cumplimiento de sus revelaciones para nuestra bendición y nuestro provecho. Entendemos entonces algo dicho muy coloquialmente, ¿no? En ese continuo intento y búsqueda de Dios por reconciliar al hombre con Él, con Dios, que casi, como dirían en mi tierra, como dirían mis tías ancianas, Él pone el remedio, el trapito y Él apriétale un poquito. Así decían, me acuerdo, de los conchudos en mi tierra. Yo me acuerdo de ir a mis tías, ¿no? Cuando alguien, oiga, me regala 2 huevos, sí, ándele, aquí está. Oiga, me los guisa, bueno, y con frijol, ¿sí? Y tortillas, sí, pero de harina. Tengo una tía, porque tía vive, se llama Teresa, que decía, tú quieres el remedio, el trapito y el apriétale poquito, ¿no? Bueno, Dios sí nos da la salvación de esa forma, ¿sí? Así, está ahí a tu alcance, a tu disposición. Obviamente Él no quiere hijos inútiles y siempre tendrás que hacer un esfuerzo en la vida, pero en el caso de la salvación, ¿sí? Él dice, aquí está. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí está la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen. Fíjense bien, la Biblia nunca habla de religiones, la Biblia habla de relaciones. Somos los hombres los que inventamos las religiones, y ese capítulo me lo dejo aparte para algún día de estos, si la contingencia nos alcanza, para hablar algún domingo, si no se termina antes, que espero que sí, se termine antes. ¿Sí? Pero Dios está buscando desde el Edén mismo, cuando tuvo que, por su bien en ese momento, sacar al hombre del huerto del Edén para que no viviera eternamente una vida perdida. Por eso lo sacó. Desde entonces Dios ha estado buscando restaurar esa relación. Dios ha estado poniendo el remedio, el trapito y el apretarle un poquito. Y a veces nos aprieta un muchote, a ver si así volteamos hacia Él. Y si no, hay que tomar en cuenta estos días. Tomarnos de su mano. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos. ¿Cuáles? Todos los que creen. Dios, aunque ponga el remedio, el trapito y el apriétale poquito, no hace todo el trabajo. Tienes que creer. Primera de Timoteo 2:15. Allí en la Escritura encontramos la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, un pastor de aquellos tiempos. Dice Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y es bueno entender esto. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a su Hijo único. Pero dice el Evangelio de Juan, ese Hijo único es el Verbo, la palabra de Dios. Que en el principio, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Jesucristo siempre ha sido Dios. ¿Sí? Pero ese Verbo vino al mundo. Ese Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Ese Verbo hecho carne es Jesucristo hombre. Y en su sacrificio en la cruz se transforma en el único mediador entre nosotros y Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Él pone el remedio. El remedio para nuestro pecado es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Para quién? Para todos. ¿Cuáles todos? Los que creen. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 40, Jesucristo mismo le reclamaba a sus oyentes y les decía, y no queréis venir a mí, decía Jesucristo, a Jesús, venir a mí para que tengáis vida. Y ha sido la misma historia de estos 2000 años.
El hombre prefiere arrimarse a su religión. Dios no es religión. La iglesia que yo pastoreo no es una religión, ni ninguna iglesia debiera serlo, sino debiéramos buscar la relación personal del hombre con Dios. ¿Sí? O prefiere arrimarse a sus posesiones, o prefiere arrimarse a sus influencias, o a su cultura, o prefiere arrimarse a sus buenas obras. Ninguna de las cuales cosas es mediador entre Dios y el hombre, solo Jesucristo y la fe puesta en Él. Todo lo que nos pide es fe. Fe como un grano de mostaza, dice el mismo evangelio. Poquita fe transforma completamente la vida de un hombre, el hogar de un hombre, el entorno de un hombre, porque a través de esa fe el Señor llega al corazón de ese hombre o de esa mujer y transforma todo a su alrededor. Y le hace un hombre y una mujer, o una mujer, un joven o un anciano de gran influencia. Yo no me canso de decir que a mí me discipuló un niño de 12 años. La primera persona que tuvo una gran influencia en mi vida espiritual, cuando yo tenía 22 años, fue un niño de 12 años. Y qué hermoso es cuando esa fe se muestra y crece y se reproduce. Esa fe es necesaria para caminar hacia Cristo. Todos nos conocemos la historia de Pedro en la barca y Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro diciéndole, si eres tú, Señor, deja que vaya yo a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven a mí. Hoy en medio de las circunstancias que estamos viviendo, el Señor camina sobre esa circunstancia. A Él no le hunden esas circunstancias. Y podemos decirle como Pedro, si eres tú, Señor, deja que camine a ti sobre estas circunstancias que están hundiendo medio mundo. Y el Señor nos dice, ven, pero tenemos que procurar no repetir el error de Pedro. Pedro caminó y dio varios pasos sobre el agua. Cosa maravillosa, ni tú ni yo hemos dado un solo paso sobre el agua sin hundirnos. Él sí los dio, pero de repente volteó a ver a las olas, no a Jesús. Le puso atención al viento, no a las palabras de Jesús. Y empezó a hundirse y empezó el agua a cubrirlo y tuvo que clamar, Señor, sálvame. Y el Señor le toma de la mano y lo lleva a la paz de la barca. El Señor dice, poquita fe, la fe es suficiente para voltear a ver a Jesús y mantener nuestra vista puesta en Él y nuestros oídos puestos en sus palabras. Y entonces nuestra alma, ciertamente prudente y cuidadosa, humanamente hablando, pero tranquila espiritualmente hablando, segura y confiada en Él. Poquita fe. Fe suficiente para nunca quitar la vista de nuestros ojos, ni la atención de nuestro corazón de Jesús. Porque la realidad del pecado es que destituye al hombre de la comunión con Dios, separa al hombre de la cercanía con Dios. Dice el versículo 23 del capítulo 3 que estamos leyendo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, hay una razón de peso para destituir, para separar al hombre de Dios. Esa razón de peso es el pecado de la humanidad. Y decíamos hace un momento, ¿qué es pecado? Es aquello que desagrada a Dios. El pecado del hombre, el pecado del mundo, de la humanidad, de hombres, de mujeres, es desobedecer los principios establecidos por Dios. Y eso es una razón de peso para destituirlo, separarlo de Dios. Pero hay una razón de mucho más peso para redimir, o sea, para volver a adquirir. ¿Qué es redimir? Cuando tienes problemas económicos, algunas gentes van a una casa de empeño y dicen, este es mi smartphone, es mío, aquí está mi factura y vengo a empeñarlo.
y a veces por circunstancias muy urgentes, las menos veces, las más de las veces por descuido administrativo, alguien va y deja algo valioso ahí, empeñado. Y al tiempo va con dinero de él a pagar para recuperar algo que es de él, pero tiene que pagar. Eso se llama redención, redimir. Somos hechura de Dios. Por derecho de creación, la humanidad entera es propiedad de Dios. Pero un día el hombre se dio en empeño por su desobediencia, por su pecado. Pero Dios, que estableció en su palabra que la paga del pecado es muerte, separación, eso es muerte, destitución en el término espiritual, también dijo que la sangre de Jesucristo nos cubre de toda maldad, nos limpia de toda maldad. Y la sangre de Cristo va y redime nuestras almas delante de donde fuimos por nuestro propio pie a empeñarlas en desobediencia. Entonces, todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, pero somos justificados sin costo para nosotros. Tuvo un precio, un costo, la sangre de Jesús, y fue pagada por Él. Fuimos justificados sin costo, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención. Fuimos redimidos en Jesucristo. Dice Efesios 2, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, separados de Dios, eso quiere decir espiritualmente, el término muertos, separados de Dios en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando llegamos a Cristo, cuando nos acercamos a Jesús, cuando estuvimos junto con Jesús, poniendo nuestra fe en Él, entonces el Señor nos da vida. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 103, que si bien es cierto el pecado es una razón de peso para destituir, hay una razón de mucho más peso para redimir. El Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas. No hay nada hecho por el hombre, ni la peor de las maldades, que genuinamente arrepentido su corazón, buscando sinceramente el perdón de Dios, no hay nada que pueda evitar que Dios perdone al corazón sincero. No hay nada que pueda impedir que Dios abrace el alma afligida de aquella persona que, habiéndole fallado a Dios tremendamente, un día acepte voltear hacia Él, creer en Jesús como su Salvador y buscarle. De hecho, más adelante veremos en el capítulo 8 de Romanos que quien hace eso, el hombre o la mujer, el joven o el anciano, que caminan ese camino de arrepentimiento, de buscar de nuevo el rostro del Señor, reconociendo sus equivocaciones y pidiéndole perdón a Dios, por ello dice que nada lo puede arrebatar de ese amor de Dios que es renovado en ese momento. Dice Efesios 2:5, pues estábamos muertos en pecados y nos dio vida. Dice el Salmo 103 que Él perdona todas tus iniquidades. Y el pecado, como las enfermedades, traen dolor. A veces son más fuertes los dolores del alma que los dolores del cuerpo. Y hay medicina que puede sanar el dolor del cuerpo, pero no hay medicina que sane el dolor del alma. Hay tratamientos que y qué bueno que hay esos profesionistas que se encargan de poner un poquito en paz el alma de una persona, pero no la sana, solo la pone en paz. Pero Dios sí sana aún las dolencias del alma. Son sanadas por la gracia de Dios. Él sana todas nuestras dolencias, las del alma y las del cuerpo. Y si hablamos del cuerpo, es muy posible que algunos de nosotros, y yo me cuento entre el grupo de más riesgo,
estemos pasando por alguna en estos días. Cuidémonos, vayamos al médico, atendámonos todas las necesidades físicas que tengamos, confiemos en la medicina, pero reconozcamos algo claramente. Todas nuestras dolencias son paliadas por la presencia de Dios en nuestros corazones. Y al final de cuentas, como dijo Job también en la Biblia, Él nos levantará del polvo. Amén. Amén. Porque esta pandemia se está apoderando del planeta. Esta pandemia tiene gente refugiada en sus casas. Ahí estamos refugiados. Pero pasará. Pasará. En el nombre de Jesús que pasará. En el proceso que tenga que seguir, en el ciclo que tenga que seguir, pasará, seguro que sí. Con medicina pasará. Sin medicina pasará. Uno necesitará medicina, otros no la necesitarán y pasará. Pero el pecado es una pandemia mucho mayor, que no empezó en diciembre como esta que estamos viviendo. Es una pandemia mucho mayor que ha acompañado al hombre casi desde siempre. ¿Quién sabe cuántos días duraron Adán y Eva en el huerto del Edén sin pecar? No lo dice la Biblia, no lo aclara, no sé cuánto. Pero un momento en que el pecado llegó. Esa pandemia de pecado ha acompañado al hombre casi desde siempre y ha matado más gente en la historia de la humanidad. El pecado ha matado más gente que cualquier pandemia. Y simplemente en nuestro país hay que ver las noticias cada día. Que hoy por hoy, no digo gracias a Dios por la pandemia, no. Pero gracias a Dios que esas otras noticias feas de cada día han quedado en un segundo plano y ya no nos inundan los periódicos o las pantallas con los destrozados y destazados y tantas cosas tan viles que hace el hombre dentro de su pecado. Y eso es solamente unas de las que hace, de las que hacemos. Porque el pecado ha matado más gente que cualquier pandemia, que cualquier práctica inmoral. Y mantiene a la humanidad no escondida en sus casas, guardada en sus casas, pues sabiamente como esta pandemia, sino escondida del Señor, detrás de sus propias ideas. El pecado nos hace escondernos de Dios, detrás de nuestras propias ideas. Nos hace alejarnos de la verdad del Señor. Y entonces el Señor le dice al hombre, a la mujer, le dice a la humanidad, hay una razón de peso para separarte de mí, tu pecado. Pero hay una razón de más peso para redimirte. Y Dios dice, te redimo, te busco, te atraigo a mí, nos dice Dios, porque te amo. Porque te amo. Y porque he establecido, dice Dios, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para pagarle a quien haya que pagarle el precio de tu pecado y que tu alma sea otra vez mía y que los dos seamos uno como Jesucristo oró en Juan capítulo 17 y andemos juntos, dice Dios, y disfrutemos juntos y caminemos juntos y tu vida, dice Dios, sea junto conmigo y tu familia crezca junto conmigo y el entorno social que vivas y laboral sea enriquecido por mi presencia, dice Dios, en tu corazón. Entonces cree en Él, es lo que te pide. ¿Sí? Cree en Él. Acércate a Él. A eso te invita el Señor. Confía en Él. Eso te pide el Señor. Déjate abrazar por la gracia de Dios. El Evangelio, descrito en Romanos, no es una nueva revelación de algo nuevo. Es el cumplimiento de las revelaciones de Dios a través de toda su palabra.
Si uno se para a la mitad en la Biblia, con el Antiguo Testamento a la izquierda y el Nuevo Testamento a la derecha, todo lo escrito en el Antiguo Testamento voltea a ver hacia la cruz. Voltea a ver hacia allá. Nos anuncia a Jesucristo. Nos anuncia paz con Dios. Y si uno voltea hacia la derecha, a las páginas del Nuevo Testamento, todo lo que está ahí puesto está visto desde la cruz. Porque es la cruz el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Es la sangre de Cristo el punto de acuerdo para limpieza de su corazón entre Dios y el hombre. La justicia de Dios se ha manifestado pues por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Yo te invito a que cierres tus ojos y pienses un momento en qué tanto le has permitido a Dios acercarse a tu corazón, tratar de mover ahí esa conciencia que tienes y que Dios quisiera que despertara para con Él, que se afirmara en Él, y que en medio de esta circunstancia y de cualquiera circunstancia, porque habrá otras, lo único que sucediera en tu vida fuera: esto me ha acercado más a ti, esto me ha hecho confiar más en ti, eso me ha permitido conocerte mejor. Y si hubiera frente a nosotros, detrás de esas pantallas, alguien que hoy quiera decirle al Señor: hoy entiendo que por tantos siglos pusiste esa revelación de que puedo buscar mi paz contigo. Y hoy entiendo que tu evangelio, tus buenas nuevas, Señor, me las revelan y hoy las creo. Yo hoy quiero reafirmar mi fe en Jesucristo, o declarar hoy mi fe en Jesucristo, confirmar hoy mi fe en Jesucristo, y que se abran mis labios, Señor, para confesar con mi boca que tú, Jesucristo, eres mi Salvador, el que crea mi paz y afirma mi corazón para con Dios. Cualquiera de ustedes que quisiera hoy decirle al Señor: perdona mis pecados, y pedirle a Jesús que venga a su corazón, hágalo donde quiera que esté. Yo se lo ruego en el nombre de Jesús que lo haga. Que me permita orar por usted en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesucristo quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que perdone los pecados de cada uno de nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, como el río de agua viva, fluya desde el fondo de nosotros para llenar nuestras vidas y poder compartirte con los demás. Y que si hubiese al alcance de este mensaje de tu parte, Señor, si hubiese al alcance de este mensaje alguien que hoy quisiera, arrepentido, voltear hacia ti por primera vez en su vida y decirte: gracias, Señor, por buscarme, por decirme que me amas y por extender tu mano hacia mí. Gracias, tomo tu mano, Señor, y recibo a Jesús como mi Salvador. Si hubiese alguien que pudiera hoy desde su corazón hacer esa expresión y con sus labios decirte: perdóname, que tú, Señor, en tu infinita misericordia le hagas sentir a esas personas tu presencia y que les acompañe siempre, como es tu promesa, en cada paso que den. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.